Hola con todos, bienvenidos a esta edición de Arbitration Interview. Quería darle la bienvenida también a Santiago Talero, árbitro conocido en la región, practitioner de arbitraje, autor de un libro publicado recientemente. Queríamos conversar con Santiago de algunas problemáticas que se generan a lo largo del desarrollo de un procedimiento arbitral. Siguiendo un poco la línea desde el inicio, problemas que se generan en el convenio, hasta llegar a la anulación del agua. Quería conversar primero, Santiago, sobre las cláusulas patológicas, ¿no? O sea, tú como árbitro experimentado te debe haber llegado algunas oportunidades o muchas oportunidades. ¿Cómo te aproximas a una cláusula patológica como árbitro? O sea, ¿cómo la interpretas? ¿Qué cosas tomas en cuenta para salir de ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, bueno, lo primero, Álvaro, muchas gracias por tu invitación, la de AmCham. Es un honor para mí estar en Perú, país maravilloso al que me gusta visitar con frecuencia y qué bueno tener este espacio para hablar de estos temas. Sobre la cláusula patológica, tú lo has dicho, el convenio arbitral, el pacto arbitral es el origen, lo que habilita a los árbitros para resolver una controversia. Son las partes las que mediante el pacto habilitan a los árbitros. Y como lo has mencionado, pues hay pactos arbitrales bien redactados, generalmente en términos sencillos, sean escalonados o no, mientras que hay otros que doctrinalmente se les llama patológicos. ¿Por qué? Porque el compromiso de acudir al arbitraje es un compromiso que se puede encontrar en entredicho, en riesgo o casi truncado por cuenta de una deficiente redacción del pacto. Como el pacto arbitral es un contrato separable o incluso es una cláusula inserta en un contrato, pues debemos aplicar los principios de interpretación de los contratos. Y por lo general, el principio rector para interpretar un pacto arbitral, que no es el negocio jurídico entre las partes que se va desarrollando en el tiempo, sino más bien es un pacto que tiene unos elementos para acudir al arbitraje, pues es el principio del efecto útil de la cláusula arbitral, es decir, darle a las previsiones de la cláusula arbitral el mayor efecto posible para que las partes puedan encontrar honrado su compromiso de acudir al arbitraje en procura de resolver sus diferencias. Ese es uno de los elementos. Otro es la interpretación sistemática como contrato entre los elementos del pacto arbitral, buscando también con el del efecto útil darle la mayor consistencia posible al pacto arbitral. Y por supuesto, según el derecho aplicable, tema en el que podríamos discurrir y desarrollar por un buen tiempo, por un largo rato, establecer el método de interpretación que debe tener ese pacto arbitral. Generalmente hoy en día en la región y en el mundo se habla de un método de interpretación pro arbitraje en la mayoría de los escenarios, no en todos los escenarios que se presentan, pero en muchos de ellos sí. Y con ese método de interpretación pro arbitraje, pues tratar de honrar la voluntad de las partes de acudir al arbitraje. Perfecto. Acabas de mencionar un tema que me llama la atención, ¿no? por la relevancia, y ese es el derecho aplicable. Pero el derecho aplicable puede ser derecho aplicable al convenio, ¿no? Derecho aplicable al fondo de la controversia, derecho aplicable después en la anulación, que tiene que ver con la sede, dependiendo de las posiciones que se tomen. Y claro, uno al momento de celebrar un convenio, hablando como abogado, ¿no? Va a tratar de buscar los espacios como para balancear las cosas entre las partes, ¿no? que probablemente provengan pues, de sistemas jurídicos distintos, países distintos. Y en esa perspectiva, Mundirat tiene unos principios, ¿no? que podrían aplicarse como normativa de fondo al procedimiento. ¿Tú cómo ves, o sea, qué perspectiva ves hacia futuro de la aplicación de los principios Mundirat como normativa aplicable al fondo de la controversia? Claro, tema bien importante. Como se sabe, en el arbitraje internacional, tú lo has dicho, hay distintas leyes o derechos aplicables a distintos aspectos del arbitraje.
y uno de ellos es el fondo del litigio, que en últimas es el derecho aplicable al contrato principal entre las partes. Más allá de cuál sea el derecho aplicable al pacto arbitral, está el derecho aplicable al contrato principal. Ahí obviamente impera la autonomía privada de las partes. Es muy frecuente encontrar en la práctica contratos sujetos a una ley nacional o a una ley estatal, es lo más frecuente, pero los principios de UNIDROIT son una herramienta, digamos, de aplicación directa como derecho aplicable a contratos cuando las partes o en defecto de las partes, los árbitros así lo establecen, pero muchas veces suelen ser herramientas de integración o complementación del derecho sustancial aplicable al contrato que ha sido previamente elegido. Entonces, por dar algunos ejemplos, si tú tienes un contrato de compraventa internacional de mercaderías, sujeto, por ejemplo, a la CISG, a la Convención de la ONU sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, por la vía de una de las normas de la CISG para aplicar situaciones en donde la Convención guarde silencio, los principios en los que ella se funda ha sido, digamos, interpretado por varios tribunales a nivel mundial, pues son los principios de UNIDROIT en muchos casos que se interpretan conjuntamente con esa convención. Entonces, ahí hay una herramienta de integración con un derecho aplicable a un determinado tipo de contrato. Cuando se trata de una ley nacional, a veces los principios de UNIDROIT, y me ha sucedido en varios casos, se aplican como una herramienta, si se quiere, de legitimación o validación de las conclusiones a las cuales se llega bajo ese derecho nacional aplicable al contrato. Entonces, sí es un espacio rico en aplicación. Hay que tener en cuenta que los principios de UNIDROIT son un instrumento de armonización del derecho privado. A veces tienen una textura un poco abierta, entonces es necesario tratar de darles un contenido concreto en función de las circunstancias del caso y suelen ser en la práctica una rueda de auxilio de otro derecho aplicable al contrato y armonizan muy bien. Obviamente son principios con un sabor más ligado al derecho civil que conocemos nosotros que al common law, pero hay escenarios de armonización con el common law. Imaginemos que seguimos avanzando en nuestro procedimiento, ¿no? Llegamos a la etapa en que estás determinando las reglas específicas que se van a aplicar al arbitraje, ¿no? Y bueno, como parte ya tienes armada una teoría del caso, ¿no? La contraparte seguramente también una estrategia de defensa, y todo eso tiene que estar pensado en función de la prueba, porque obviamente uno no va a hacer una teoría del caso si no puede probar los hechos, ¿no? que está alegando. Entonces, muchas veces, sobre todo en sistemas que no son tan conocidos en Latinoamérica, ¿no? El sistema americano que tiene el Discovery, ¿no? por ejemplo, para producir documentos, en el arbitraje se ha hecho una suerte de mixtura, ¿no? En el arbitraje internacional que trata de recoger la experiencia anglosajona y la experiencia de derecho continental, ¿no? Para la producción de documentos. Entonces, si es que tú como parte ves, ¿no? que tu teoría del caso requiere que se produzcan documentos, ¿qué recomendarías? O sea, ¿cómo lo plantearías? O sea, ¿cómo funciona? ¿Qué límites puede tener? ¿En qué momento sería adecuado? ¿Cómo ves el tema de producción de documentos, ¿no? Sí, claro, ese es un tema fundamental. Ahorita hablábamos de armonización en materia de UNIDROIT como instrumento para el fondo del litigio. Aquí también se habla de armonización en la producción de documentos, porque tú lo has mencionado con mucha claridad. Digamos, en nuestros países de derecho civil tenemos una cultura, una tradición jurídica más ligada a la producción específica de documentos, en contraposición con el common law, donde hay, si se quiere, unas pesquisas un poco más agresivas en materia de producción de documentos. Y no todos los arbitrajes involucran partes de una misma familia o tradición jurídica. A veces hay,
digamos, arbitrajes mixtos, por decirlo de alguna manera, una parte latinoamericana con una parte inglesa o una parte de los Estados Unidos, por ejemplo, donde chocan un poco esas culturas. En la práctica se han ideado ya instrumentos de probada valía, como las reglas de la International Bar Association, las reglas de la IVA, en materia de pruebas en arbitraje internacional, donde se establece un escenario que intenta de alguna manera armonizar esas tradiciones jurídicas enfrentadas hacia una producción que podríamos llamar razonable y económica de documentos. Hay otros esfuerzos complementarios, algunos han sido criticados, otros ponderados. Se me ocurre, por ejemplo, hablar de las reglas de Praga en esa materia, que tienen algunas disposiciones muy concretas que en un momento dado pueden ayudar a complementar las de la IVA, por ejemplo. Este tema debe quedar sentado desde los albores, desde los inicios del proceso. Estamos hablando de las primeras órdenes procesales, que las partes tengan claro en su régimen jurídico arbitral a qué se exponen en materia de producción de documentos para evitar o maniobras dilatorias o presiones hacia el tribunal arbitral o presiones hacia inferencias adversas si le es imposible a alguna de las partes producir algún documento o evitar posibles sanciones de cara al laudo final, etcétera, etcétera. Es mejor prevenir que entrar en unas discusiones ya sobre el proceso en esa materia. Y hay herramientas conocidas, los cuadros Redfern, etcétera, que ayudan a racionalizar la producción, objeción y resolución de las objeciones en materia de producción de documentos. Y bueno, eso es parte obviamente del procedimiento que deben acordar las partes para el arbitraje. Y justo sobre ese tema, o sea, el artículo 5.1 me parece que es el literal D de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento de laudos extranjeros, incorpora una causal de no reconocimiento el hecho de que el procedimiento arbitral no se haya ajustado al acuerdo de las partes, ¿no? Lo cual además es la contracara de la mayor parte de causales de anulación que existen en diversos países que vienen de la ley modelo UNCITRAL, que es un espejo de la convención, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre cómo se está aplicando esa causal, ¿no? O sea, ¿cuáles son los límites? Porque suele, o sea, tener, o sea, mejor dicho, tiene una redacción que puede ser un poco abierta, creo yo, al menos para mi gusto. Entonces, pero quisiera saber qué opinas tú, ¿no? Claro. La irregularidad procedimental, como lo mencionas, en muchos países, especialmente los que siguen la ley modelo, está consagrada como causal de anulación de laudos por parte de las cortes competentes del país sede del arbitraje, bajo pues, la ley de arbitraje, que puede ser una ley modelo que consagre esa causal. En los países donde se intenta el reconocimiento del laudo, hay una causal espejo para negar el reconocimiento del laudo bajo la Convención de Nueva York, que es la irregularidad procedimental. La interpretación general que se le ha dado a esa causal es que obviamente el arbitraje pues, se basa, y todos lo sabemos, en ese principio de autonomía privada en la elección del procedimiento, secundado por esa labor de los árbitros en encauzar el procedimiento conforme a unas garantías básicas de un debido proceso: derecho a presentar el caso o a ser oído, derecho a la contradicción y un derecho a un tratamiento equitativo e imparcial por parte del tribunal, básicamente. Si hay una irregularidad de procedimiento porque no se siguió lo acordado por las partes, generalmente la tendencia mundial, no solo latinoamericana, sino mundial, es a dejar sin efectos el laudo, sea en la anulación o en el trámite de reconocimiento y ejecución, si esa irregularidad procedimental ha tenido una incidencia material en la estructura del proceso y eventualmente en la resolución de la controversia. Si es una desviación menor o es una desviación formal, en teoría el laudo no debería quedar sin efectos. Hay algunas decisiones minoritarias
en la región también, en las cuales se han dejado sin efectos laudos por pequeñas desviaciones procedimentales por el hecho de no corresponder casi que literalmente a lo que las partes pactaron. Pero me atrevería a decir que esa es una posición minoritaria a nivel internacional. Debe tratarse de una cuestión material en donde se haya desconocido el procedimiento. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la claridad en la exposición y bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchísimas gracias, siempre un placer de estar acá. Gracias por tu invitación, por las preguntas y quedo a disposición de ustedes para lo que se requiera. Mil gracias. No, gracias a ti y nos vemos en el próximo programa.